¿Y cómo están, chicas de este YouTube? Yo soy Mindren y hoy voy a hacer un nuevo video explicándoles cómo hacer un cinturón de la UFC a mano, sí, para que todos ustedes que están en casa lo puedan hacer. El contexto de este video es que yo el fin de semana pasado a la grabación de este video, creo que hoy es 24 de febrero me parece, tuve un campamento cristiano y la temática era disfrazarme de un país, y en mi caso fue Brasil. Entonces decidí disfrazarme de Alex Pereira, el campeón de la UFC. Así que simplemente les quería decir cómo es que yo hice este cinturón, cómo es que yo lo hice a mano. Entonces vamos a comenzar sin más dilatación. Yo el día anterior a comenzar a hacer el cinturón compré 3 gomas evas. Una que era amarilla, pero con brillantinas amarillas, digamos, o sea, se veía dorada. Y 2 gomas evas negras. Ese es el lo primero que vamos a precisar. Otra cosa que vamos a precisar es tijera, vamos a precisar silicona, puede ser fría, caliente, yo usé fría, y algunos marcadores, algunas lapiceras o algunos lápices que después nos van a servir para hacer este cinturón. Eso es lo que precisamos primero. Otra cosa que yo utilicé es un plato, pero es para marcar el boceto. Así que así es como yo empecé. Primeramente, justamente agarré un plato y lo puse sobre el medio de la goma eva dorada. O sea, yo dibujé una cruz por la mitad y le puse el plato en el medio de la goma eva. Después de eso hice con un lápiz el contorno del plato y retiré el plato. A partir de ese momento yo agarré y empecé a hacer las líneas que conectan o que forman un octágono. Entonces yo hice eso después. Y después lo que hice fue hacer como, no sé cómo decirlo, como una especie de octágono ligeramente más chico, o sea, más chico que el anterior, como que 1 o 2 centímetros más chico dentro de este octágono grande. Entonces hice otro octagoncito y después de ahí, en el medio de este octagoncito, hice como una forma, una especie de óvalo, pero que salía de las dos puntas de la mitad del octágono, o sea, de estos lados salía así. Y ahí en el medio le puse las letras de la UFC, o sea, yo las dibujé a mano. Yo no sabía que estaba quedando al revés, así que después lo tuve que corregir, pero tranqui, o sea, después lo corrijo, no se espanta. Y después lo que pasó fue que yo, al costado del octágono dorado, lo que hice fue dibujar las otras cositas que tiene el cinturón de la UFC, que son en este caso 2 cositos que tienen como una forma muy parecida a esta y otros 2 octagoncitos que tiene el cinturón. Los octagoncitos no me salieron tan bien, o sea, creo que literal me salieron al revés. Es un poco gracioso decirlo así, pero creo que me salieron al revés. Simplemente fui recortando y las áreas que yo iba a recortar es como esa parte sobrante entre el medio redondel y el techo de acá arriba del octagoncito más chico, y lo mismo del otro lado, o sea, la parte de acá y la base del otro octagoncito. Le metí manos a la obra. Después de recortar esto, recorté el octágono más grande y agarré y luego de eso agarré un papel de calcar y comencé a dibujar las letras de la UFC para después calcarlas en el papel negro, que eso no iba a ser tan complicado, pero lo tenía que hacer. Entonces simplemente después de esto recorté el octágono un poco más grande, o sea, el octágono de afuera, y después de recortar el octágono de afuera, lo que hice fue simplemente pegué el octágono dorado en el medio de una de las gomas evas negras, o sea, se veía como el octágono así, y el bordecito así del octágono, y el óvalo acá, ¿no? Entonces se veía así, y yo lo pegué en una de las gomas evas negras, y luego agarré y de ese papel calcar que había calcado las letras
de la UFC, había recortado de la otra goma eva negra y las había pegado en el orden correcto. O bueno, o las había puesto, porque después lo pegué todo. Al principio no, creo que lo pegué todo después del segundo día o por ahí. Así que ese básicamente es como el inicio del cinturón, y después le fui agregando otros detallecitos que me surgieron por la marcha. Lo que hice fue como dibujar un octágono un poco más grande dentro de la goma eva que había pegado. O sea, ponerle, esta es la goma eva, este es el cosito dorado, el coso dorado, y yo había dibujado un octágono un poco más grande del octágono dorado original. Eso simplemente para que quedara un poco más parecido al cinturón de la UFC. Y otra cosa que hice fue que atrás de la goma eva dorada, o sea, atrás de la goma eva negra, donde iba la goma dorada y después el otro contorno negro, lo que hice fue pegarle un cartón que básicamente simula, bueno, simplemente la parte dura del cinturón. Y bueno, simplemente se me ocurrió pegarle un cartón. Después lo que pasó fue que me pasó un error un poco gracioso, no sé si se verá en el video, pero en un momento pasó que yo como que había recortado la letra F de la UFC y como que la había pegado al revés o algo así había pasado, y bueno, simplemente tuve que tirarla y tuve que hacerla de nuevo. O sea, la parte de arriba de la F no, simplemente la parte que forma como la L invertida que tiene el logo de la UFC. Y creo que otro error que tuve a la hora de hacer el cinturón, se los aviso porque quiero que ustedes lo corrijan por mí si lo van a hacer, es que en un momento yo cuando hice los dos octagoncitos los hice con los colores al revés. O sea, yo lo hice dorado en una gran parte y negro, cuando en la realidad es al revés, es casi todo negro y una partecita dorada. Si ustedes lo quieren hacer, simplemente les pido que corrijan ese error por mí y ta. Después del resto del cinturón quedó bastante bien, creo que quedó con un tamaño bastante excelente, o sea, quedó proporcional. Y otra cosa que me olvidé de agregarle es que yo para alargar el cinturón tuve que ponerle como unos pincitos que no sé muy bien cómo se llaman, simplemente para alargarlo. O sea, yo como que lo que hice fue medir, o sea, después de hacer este octágono negro le hice como unas tiritas así, y después de hacer esas tiritas lo que hice fue medir el largo de las tiritas desde la punta para colocarle otras tiritas más, que básicamente fueron dibujadas en la otra goma eva negra que me sobraba. Y de esta forma se alarga mucho más el cinturón y bueno, y se puede como enganchar. Así que está. Y yo le enganché estos dos cositos y después le metí más silicona como para que queden bien pegados. Y creo que este fue una excelente idea. Así que ta, después de haber pegado esto, esta cosa negra, ahí fue cuando yo pegué esta formita así, los dos octagoncitos de forma tardía. Me enteré de que el cinturón, tanto arriba como abajo, arriba dice la palabra World Champion, o sea, arriba dice la palabra World y abajo dice la palabra Champion, cuando en realidad lo que debería de ser es una tirita entera dorada, pero no importa. O sea, la verdad que me quedó bastante bien y creo que se lee bien. Y bueno, yo chicas, espero que os haya gustado este video, denle like y suscríbanse. Si quieren manitos como estos, quiero que me los comenten ahí abajito, ¿ok? Adiós.